Imagina que todo lo que conoces, las estrellas, tu casa y hasta los átomos de tu cuerpo, estuvo alguna vez concentrado en un punto millones de veces más pequeño que la cabeza de un alfiler. En ese lugar no había espacio, no había tiempo, y no había nada fuera de él. De repente, en una fracción de segundo, ese punto comenzó a expandirse de forma violenta y asombrosa. Pero, ¿cómo es posible que el vacío absoluto diera paso a la inmensidad del cosmos? Esta es la historia del Big Bang, el evento que lo cambió todo, y de los primeros instantes en los que se escribió el destino de nuestra existencia. El viaje comienza en la era de Planck. Este es el periodo más breve que la ciencia puede intentar describir, abarcando apenas desde el tiempo cero hasta una fracción de segundo tan pequeña que tiene 43 ceros después de la coma. En este instante, el universo era tan denso y caliente que nuestras leyes de la física simplemente se rompen. La gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares no actuaban por separado, eran una única superfuerza, operando bajo reglas que aún hoy intentamos descifrar. Es lo que los científicos llaman el muro de Planck, un límite donde la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica chocan violentamente. En este estado de energía pura, el espacio y el tiempo estaban tan retorcidos que conceptos como antes o después perdían todo su sentido. Era una sopa caótica de posibilidades cuánticas, un germen de realidad esperando a brotar. Sin embargo, este equilibrio no podía durar para siempre. Pero, ¿qué fue lo que rompió esta unidad perfecta para dar paso a la expansión? La respuesta se encuentra en un fenómeno que ocurrió apenas un suspiro después, cambiando el tamaño del universo para siempre. Justo después de la era de Planck, ocurrió algo casi increíble, la inflación cósmica. Imagina que el universo, en menos tiempo del que tardas en parpadear, pasó de ser algo más pequeño que un protón a tener el tamaño de una galaxia entera. Fue una expansión exponencial que desafía cualquier lógica de velocidad. Este proceso fue vital porque estiró el espacio de forma tan rápida que cualquier irregularidad o rugosidad inicial desapareció, dejando un cosmos sorprendentemente liso y uniforme. Sin esta fase de crecimiento acelerado, el universo hoy sería un lugar caótico, lleno de pliegues y regiones totalmente distintas entre sí. Pero gracias a la inflación, las leyes de la física se repartieron de forma equitativa por todo el espacio. Fue un estallido de energía pura que preparó el escenario para que apareciera la materia. Al terminar esta fase, el universo se había enfriado lo suficiente como para que la energía comenzara a transformarse en algo más tangible. Sin embargo, la batalla por la existencia apenas comenzaba. Pero, ¿qué ocurrió cuando esa energía se convirtió en las primeras partículas? Allí, en el corazón del calor extremo, se libró una lucha que decidiría si el universo tendría luz o quedaría sumido en la oscuridad total. Con el fin de la inflación, el universo se llenó de un plasma ardiente compuesto por las partículas más fundamentales, los quarks y los electrones. Era un entorno tan denso que la luz no podía viajar ni un centímetro sin chocar con algo. En este caos primordial, ocurrió un enfrentamiento decisivo. Por cada partícula de materia, el Big Bang creó también una partícula de antimateria. Cuando ambas se tocan, se aniquilan instantáneamente en un destello de energía pura. Si la proporción hubiera sido perfecta, el universo hoy sería solo luz y vacío, sin estrellas, sin planetas y sin nosotros. Pero, por una razón que los físicos todavía investigan, hubo una ligera asimetría. Por cada 1000 millones de partículas de antimateria, se crearon 1000 millones y una partículas de materia. Ese uno extra es todo lo que vemos hoy en el cosmos. Es una cifra pequeña, casi insignificante, pero fue suficiente para construir todo lo que existe. A medida que el universo seguía expandiéndose y enfriándose, esos quarks supervivientes comenzaron a agruparse, formando los cimientos de la realidad. Entonces, ¿cómo pasamos de este caos de partículas sueltas a los primeros ladrillos de la materia? Fue el momento de la primera gran construcción química del cosmos. Cuando el reloj del universo marcó los 3 minutos, la temperatura bajó lo suficiente como para que los quarks se unieran definitivamente. Así nacieron los protones y los neutrones. En este breve periodo, conocido como nucleosíntesis primordial, el cosmos entero funcionó como un reactor nuclear gigante. Los protones empezaron a fusionarse para crear los núcleos de los elementos más ligeros, el hidrógeno y el helio. Durante unos instantes frenéticos, el universo cocinó la receta básica de la materia que todavía domina el espacio hoy en día. Aproximadamente el 75% del gas del cosmos se convirtió en hidrógeno y casi todo el resto en helio. Es fascinante pensar que la mayor parte de los átomos que forman el Sol y que permiten la vida en la Tierra se forjaron en esos escasos minutos de calor extremo. Sin embargo, aunque ya había núcleos, el universo todavía estaba a oscuras. Una densa niebla de electrones libres impedía que la luz escapara. Pero, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que el cosmos se volviera finalmente transparente? Tuvieron que pasar 380.000 años para que ocurriera el siguiente gran hito: la recombinación. En este punto, el universo se había enfriado lo necesario para que los electrones finalmente se unieran a los núcleos, formando los primeros átomos estables de hidrógeno. De repente, el espacio se despejó.
Los fotones, las partículas de luz, que habían estado atrapados en esa sopa eléctrica, por fin pudieron viajar libremente por el espacio. El universo se volvió transparente por primera vez en su historia. Esa luz original todavía viaja hoy hacia nosotros, aunque el estiramiento del espacio la ha convertido en microondas. Es lo que conocemos como el fondo cósmico de microondas, una especie de eco o fotografía del universo bebé. Cuando sintonizas una radio antigua y escuchas estática, una pequeña parte de ese ruido proviene de este mismísimo momento. Fue el primer resplandor de gloria de la creación, una prueba irrefutable de que todo tuvo un inicio caliente y denso, pero en esa luz había algo más, pequeñas variaciones de temperatura. La pregunta es, ¿cómo pudieron esos minúsculos cambios dar lugar a las gigantescas estructuras que vemos hoy? Esa es la clave final de nuestra propia existencia en este vasto océano oscuro. Lo más asombroso de toda esta historia es que el origen de las galaxias se encuentra en el mundo de lo infinitamente pequeño. Durante la inflación, unas minúsculas fluctuaciones cuánticas, simples irregularidades en la densidad de la energía, quedaron grabadas en la estructura del espacio. Al expandirse el universo, estas pequeñas diferencias se hicieron más grandes. Las zonas que tenían apenas un poco más de materia empezaron a atraer a otras partículas mediante la gravedad. Durante millones de años, estas semillas de materia fueron acumulando gas y polvo, enfriándose y colapsando hasta encender las primeras estrellas. Lo que comenzó como un punto invisible y caótico se transformó, gracias a la gravedad y al tiempo, en la majestuosa red de galaxias que observamos con nuestros telescopios. Somos el resultado de un proceso de miles de millones de años que empezó con una simple fluctuación en el vacío. Al mirar al cielo, no solo vemos estrellas, estamos mirando nuestro propio origen. Pero, ¿qué nos dice esto sobre el futuro del cosmos? El inicio fue espectacular, pero el viaje de la materia no ha hecho más que empezar. Entender el Big Bang es entender de dónde venimos y cómo cada átomo de nuestro cuerpo fue parte de aquel fuego primordial. El universo sigue expandiéndose, guardando secretos que apenas empezamos a descubrir. Si te apasiona explorar los misterios de la ciencia y el cosmos, no olvides suscribirte y activar la campana. ¿Qué parte de este viaje te asombró más? Déjanos tu comentario. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el origen de todo. Hasta la próxima.